¿Vieron la sección del trabajo práctico? Está en la parte de la unidad número 3. Sí, sí, profe, el trabajo práctico número 2 sería. El laboratorio número 2, trabajo práctico del laboratorio número 2, pero es de la unidad número 3. Digamos, la temática es de cinemática. Sí, sí. Así que si lo pueden descargar, así les comento de qué se trata. Ahí les voy a compartir pantalla para que lo podamos ver. Primero les voy a compartir pantalla del video, porque se hace con un video. Ahí ven. Sí, profe. Bien, tenemos entonces, si no pueden buscarlo ustedes ahí, se lanza una esfera en un tubo que tiene glicerina, y este se tiene un movimiento, esta esfera. Y tenemos voy a pausarlo en algún momento, así podemos ver. Se ve la esfera, o pudieron, si no, mírenlo ustedes, digamos, hagan clic ustedes en el enlace, y tenemos una regla, una cinta métrica que tiene una escala en centímetros, y tenemos un cronómetro que nos va a dar con mayor precisión el tiempo transcurrido que el tiempo del video. Para que ustedes tomen diferentes puntos y puedan ver a qué tiempo corresponde. El video es muy cortito. Ahí, esperen que admito más gente. Y voy a comentarles, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el PDF. Ahí ven. No. Ven la experiencia a desarrollar. Tienen que contestar 6 puntos o realizar 6. Se les solicita 6 puntos que tienen que hacer y ustedes tienen que contestar o hacer gráficos o funciones. En un primera instancia tienen que medir 10 pares de tiempo-posición, en lo que les decía del video. Van a tener que ir pausándolo y van a tomar el tiempo que les da el cronómetro y la posición en centímetros que le da una de las dos reglas. Tomen una cualquiera y utilicen esa siempre. 10, por lo menos 10. Si quieren más, mejor, vamos a tener más precisión en la medición. Y con eso hacen una tabla. Ese es el punto 1. En el punto 2 tienen que realizar un gráfico. En el Excel o en el OpenOffice ustedes tienen un tipo de gráfico que se llama de dispersión. Seleccionan los valores que recabaron y realizan un gráfico de dispersión. Y tienen que proponer una función que les va a dar el mismo programa, que es la función posición-tiempo, que van a utilizar el método de regresión lineal simple que tienen más abajo. Acá tienen el procedimiento de cómo hacer ese método, por ejemplo, en Microsoft Excel. Bien, eso les va a dar una función, que es la función posición-tiempo. A partir de esa función, tienen que responder cómo categoriza o qué tipo de movimiento nos estamos refiriendo, el de la esfera, a partir de la función que obtenga. ¿Y por qué? Tienen que justificar por qué consideran de que es ese tipo de movimiento. Luego, a partir de la función esta también tienen que determinar la velocidad a la que se mueve la esfera.
En el punto 5 tienen que agregar otra columna a la columna de datos, posición, tiempo, que sea la velocidad media. En instantes sucesivos, entre los dos instantes que ustedes midieron. Eh, midieron 10 instantes, van a tener 9 velocidades medias, porque tienen que calcular la velocidad media con el instante actual menos el instante anterior, lo mismo sobre el tiempo actual menos el tiempo anterior. Ese subíndice le dice el número de medición. Para la primera medición no vamos a tener velocidad media, pero para la sucesiva sí. Y en el punto 6 tiene que calcular el valor medio de esta velocidad media, valga la redundancia, junto con el error estándar, es decir, utilizar el procedimiento visto en la unidad número 1 para determinar el valor de una medición junto con su error, con la cifra significativa y los decimales que corresponden. Luego, tiene que contrastar este valor que obtuvieron junto con el error con el que obtuvieron en el punto 4, que lo determinaron a partir de la función. Y tiene que decir cómo es este valor, si es mayor, si es menor, y por qué consideran, o si es igual, similar, y por qué consideran que les da eso. Y después les da el formato del informe de que es similar al que se vio en el trabajo práctico anterior. ¿Alguna duda? No ¿Cuándo se tienen... entrega, Sí, profe? perdón, ¿me decías? No sé ¿Cuándo se quién habla. entrega? La entrega. La entrega es, tenemos una semana para hacerlo, sería el domingo a la noche, el 14 antes de que sea el lunes 14. Tienen una semana para realizar. ¿Alguna otra Bien, duda? yo tengo una pregunta en cuanto al punto 4 que nos va a quedar una función y nosotros tenemos que sacar ahí, o sea, al final del trabajo ahí donde dice cómo tenemos que hacer la función, es como AX más B, ¿es algo así la función? Es una recta la función que les va a dar, sí, es regresión lineal. Ah, listo. O sea, X más B es genérica, ¿no? Un coeficiente A, una variable X y otro coeficiente independiente B, en lo que dice al final. Ustedes luego, cuando lo escriben en el informe, tienen que ponerlos en las variables que estamos trabajando, que sería la posición y el tiempo. Bien, ahí, a partir de esta posición, si repasamos lo que vimos en la unidad número 3, podemos determinar cuál es la velocidad que tiene un móvil. Bien, Sí, sí. lo que está ahí al final es genérico, para una recta cualquiera donde tenemos una función donde la variable independiente es X. En nuestro caso no va a ser así, la función posición tiempo, tenemos el tiempo como variable independiente. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, tienen una semana entonces para hacerlo. Los que aún no tienen grupo, por favor lístenlo. Hoy es el último día. Y aquellos que lo listaron, que aún no le di grupo, en el día de hoy les voy a estar asignando el número. Ahora sí vamos a pasar a lo que había quedado pendiente de la clase anterior, unidad número 4. Había quedado pendiente el ejercicio número 6. Bien. ¿Cómo anduvieron con ese ejercicio? Bien, profe. Bien, ¿Alguien profe. tuvo inconvenientes?
¿Nadie? Vamos a plantearlo y vamos a corroborar entonces los resultados, a ver si les da así y si tenemos alguna duda. En el ejercicio 6, que dice una polea está ubicada en el vértice de un plano inclinado de 30 grados con respecto al plano horizontal. Hay dos cuerpos de igual masa, M1 y M2, que valen 10 kilogramos cada uno. Están unidos por un hilo que pasa por la polea. Pide determinar la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Se pide también despreciar los rozamientos y el peso del hilo y la polea. Vamos a pasar a la hoja, así graficamos los diagramas del cuerpo libre. Eso lo habíamos hecho, ¿no? Los diagramas. Sí, profe, eso sí. Bien, voy a cambiar de cámara. Ahí ven. Vamos a plantear los diagramas. Ejercicio número 6. En el plano inclinado, recuerden que rotábamos los ejes. Teníamos la aceleración que le había dicho de que era hacia la izquierda en este caso. Teníamos el peso, que este era masa 2, era este. W2 sería la normal. No teníamos rozamiento y teníamos la tensión, ¿no? Esto era 30 grados. Bien. Si hacíamos la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que es donde está la aceleración, esto no, debería ser igual a la masa 2, en este caso, por la aceleración, ¿no? Recordar que la aceleración en este caso va en sentido hacia la izquierda, entonces poníamos el sentido con el signo menos en la aceleración, menos aceleración. Eso es para que les dé correctos los resultados, si no, vamos a tener problemas al resolver. La sumatoria de fuerza en el eje X sería tensión hacia la izquierda negativo, y después hacemos la proyección de W2, que sería W2X, positivo. Es igual a menos masa 2 por aceleración. Vamos a pasar al otro y después resolvemos. Lo completamos con números. Teníamos el otro cuerpo. La aceleración, ese cuerpo caía. Tenía el peso, que este sería el cuerpo 1, peso 1. Y teníamos la tensión que hacía de freno a esa aceleración. No hay rozamiento con la superficie, ni tampoco hay normal porque no estamos apoyados. En este caso la sumatoria de fuerzas es sobre el eje Y, y es masa 1 por también menos aceleración porque va en sentido hacia abajo. T en este caso es positiva y W1 en este caso es negativa. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Repasamos acá un poco rápidamente para aquellos que no terminaban de entender el planteo de las ecuaciones, pero hasta aquí habíamos llegado, ¿no es cierto? Sí, profe, está ahí. Bien, ¿qué nos queda entonces ahora? Resolver W2 y W1, que era masa por aceleración de la gravedad, lo vamos a hacer aquí. W1 es masa 1 por G, que sería 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y W1 entonces nos queda 98 newton. W2 vale lo mismo, ¿no? Y valen las dos masas igual. Ahora lo que tenemos que ver es cuánto vale W2X, que nos interesa para resolver esta ecuación particularmente. W1 ya la tenemos.
W2X sería los 98 newton, pero tenemos que ver cuál es la componente para hacer la proyección de este vector W sobre el eje de las X. Si tenemos este ángulo, lo que necesitamos es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo con respecto a ese ángulo. Por lo tanto, hacemos el seno de 30 grados. Ese seno de 30 grados es 0,5, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos queda W2X es igual a 49 newton. Menos T más 49 newton es igual a menos 10 kilogramos por A. Y acá tenemos T menos 98 newton es igual a menos 10 kilogramos por A. Resolvemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso yo lo voy a hacer sumando, que me parece el método más gráfico y simple en estos casos. Sumamos estas dos ecuaciones, se cancela menos t más t, y nos queda más 49 menos 98, nos queda menos 49 newton, y menos 10 menos 10, o menos 10 más menos 10, nos van a quedar menos 20 kilogramos por A. Bien, despejamos A, nos va a quedar menos 49 newtons sobre menos 20 kilogramos, los menos se cancelan, y esto nos da, ¿cuánto nos da? 49 dividido 20 es 2,45 metros sobre segundo cuadrado. ¿Les da así a los que lo pudieron resolver? Sí, sí. Sí, profe. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto principalmente al planteo de las ecuaciones? ¿No? Bien. Ahora con la aceleración reemplazamos en algunas de las dos ecuaciones del sistema, ya sea esta o esta, y podemos despejar lo que vale la tensión. Vamos a usar esta segunda, menos T menos 98 newton es igual a menos 10 kilogramos por 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos queda menos 10 por 2,45 más 98. Los newtons, esto que lo pasamos de restando se pasan sumando, nos queda 73,5 newtons de tensión. Esa es la magnitud de la tensión. Profe, no sé si soy yo o... Ah, ahí se ve mejor, pero se ve bastante borroso y no se logra entender. Ahí cambió, se ve nada. Ahí está, capaz que haya sido que la conexión de internet. A veces te baja la calidad del video. ¿Ahora se ve bien? Yo lo sigo viendo borroso ahora. Igual. Y estoy usando la misma cámara de siempre. Y lo mejor es la conexión, profe. Se lo puedo acercar más, pero me parece que es peor. Hago la letra más grande. ¿Se alcanza a distinguir por lo menos lo que voy haciendo? Sí, profe, más o menos sí. Si tienen dudas a qué voy escribiendo o algún número, me van diciendo. Hasta acá
¿Está claro cómo calculamos la aceleración y la tensión? Sí, profe. ¿Alguna duda tienen? Si no, pasamos a lo que es rozamiento. Bien, vamos a pasar a lo que es rozamiento. Les voy a compartir pantallas y vamos a la parte que lo explica en la guía, o que nos repasa, porque es algo muy refresca memoria lo que tenemos acá. Rozamiento. Hasta acá lo que estuvimos resolviendo son problemas donde siempre se pide despreciar el rozamiento, pero cuando tenemos dos superficies, un cuerpo que se desliza sobre una superficie, ya sea esta plano horizontal o plano inclinado, siempre existe un rozamiento. Ese rozamiento o fricción, también llamado fricción, depende principalmente de la normal, que es la fuerza que ejerce esa superficie sobre el cuerpo, y de un coeficiente que depende de las dos materiales que están rozando, para poder calcular. Hay dos tipos de fricciones o fuerzas de rozamiento. Esa fricción o ese rozamiento, en definitiva, termina siendo una fuerza, que puede ser una fuerza de rozamiento que es dinámica, o puede ser, la fricción también puede ser estática, que es una fuerza que tienen una superficie con respecto a la otra cuando aún no comenzó a moverse, pero sí hay una fuerza aplicada. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar principalmente con lo que es fricción dinámica, que son fuerzas de rozamiento que actúan cuando ya hay un cuerpo que se está moviendo. Bien, cuando ya existe una aceleración y existe una dinámica de ese sistema. ¿Cómo se calcula esa fuerza de rozamiento? Se calcula mu, esa letra griega, es el coeficiente de rozamiento que está dado por una tabla o está dado empíricamente, es decir, se mide, se puede llegar a medir, o se puede llegar a calcular también, en algunos ejercicios te pide calcular. Y depende de también la normal. La normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque o sobre el cuerpo. Multiplicando mu, ese coeficiente que no tiene unidad, por la fuerza normal que está medida en Newton, nos da lo que es la fuerza de rozamiento, en este caso dinámica. De la misma manera podemos calcular la estática. La diferencia es que en una, el cuerpo ya se está moviendo, como es la dinámica, mientras que en la estática el cuerpo aún no comenzó a moverse, sin embargo tiene una fuerza aplicada que quiere mover al cuerpo. ¿Bien? Entonces, fuerza de rozamiento es mu por n. Mu es el coeficiente. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto a los ejercicios que venimos viendo. Vamos a ver un ejemplo. Ahí les dejé de compartir, tendría que volver. Vamos a ver el ejercicio número 2. Que tenemos un bloque en un plano inclinado. Dice un bloque de 15 kilogramos que cae por un plano inclinado, o sea, tiene una aceleración que va hacia la derecha en ese eje que tenemos rotado, y tiene una fuerza de rozamiento de 30 newtons. Importante, que no les dije recién, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir con esto? De que si la aceleración va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va en sentido opuesto, va hacia la izquierda. Bien, siempre por concepto o conceptualmente, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que calcular con esto? Calcular la aceleración con que cae el bloque, calcular la normal, la fuerza normal de la superficie y el bloque, y el punto C pide cuánto debe valer la fuerza de rozamiento
para que la aceleración sea la mitad que la calculada en A. O sea, si tenemos una fuerza de rozamiento de 30 newton, vamos a tener una determinada aceleración. O sea, el bloque, si lo dejamos en esa superficie inclinada y lo soltamos, va a caer y se va a acelerar de una determinada manera si la fuerza de rozamiento es de 30 newton. En vez si la fuerza de rozamiento cambia, la aceleración también va a cambiar. ¿Se entiende? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a empezar a calcular el punto A y B para después cambiar la aceleración y calcular el C. Ubíquenlo ustedes en la guía para tenerlo a mano con los datos. Este es el ejercicio número 2. Bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el bloque, que lo ponemos en el centro de estas coordenadas, sistema de coordenadas que lo tenemos rotados. Dice de que el bloque cae, por lo tanto la aceleración es hacia la derecha. Y vamos a ver las fuerzas que tenemos sobre este bloque para este ejercicio. Vamos a ver el peso del bloque. Tenemos un ángulo de 20 grados. Bien. La normal está apoyada sobre una superficie. Bien. Y tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que se aplica sobre la base del cuerpo, paralela al eje, va en dirección, la fuerza de rozamiento, bien digo, va en dirección opuesta a la aceleración. La aceleración va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Le vamos a poner F sub R, mayúscula o minúscula. Es indistinto, pero pongámosle el sub R para determinar de qué es el rozamiento. ¿Y tenemos alguna otra fuerza más en este sistema? ¿Qué les parece? Nadie sabe. Creo que no. No, no hay más, bien. Esas son las únicas. Agregamos el rozamiento que va a hacer de que esta aceleración sea menor de que si no existiese ese rozamiento. ¿Por qué fuerza? O sea, ¿cuál es la fuerza de que hace de que este movimiento caiga hacia la derecha, se mueva hacia la derecha? Si la fuerza de rozamiento está a la izquierda y no tenemos ninguna fuerza como tal, solo hacia la derecha. ¿El peso? El peso, la componente en X del peso. Esta es la fuerza que debería ser mayor a la fuerza de rozamiento para que este cuerpo se mueva hacia la derecha, ¿no? Vamos a plantear la ecuación de Newton para la dinámica de este sistema. Sumatoria de fuerzas para el eje X es igual a la masa por la aceleración. La aceleración, como va hacia la derecha, es positiva. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? Tenemos Wx, que dijimos recién, menos la fuerza de rozamiento que va en sentido opuesto, fuerza de rozamiento. Eso es igual a la masa por la aceleración. Bien. ¿Cuánto es W? ¿Y cuánto es Wx? W es masa por aceleración, aceleración de la gravedad, 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. W vale entonces 147, ¿no? Newton. ¿Cuánto vale Wx? Estamos cateto opuesto, sería el seno, entonces sería 147 newton por el seno de 20 grados. Wx vale entonces 50,3, vamos a poner, es como 27 newton.
Bien. 50. Profe, Sí, ¿qué? La aceleración la tomó como la gravedad, no se lee bien. esta aceleración. Sí, Esto es el peso. El peso es masa por aceleración de la gravedad, m por g. Por definición, el peso es así. Por eso hacemos la masa, que es 15 kilogramos, por la aceleración de la gravedad para calcular el peso. ok, gracias. Gracias. Bien. Entonces, Wx hacemos 50,3 newton menos la fuerza de rozamiento que era dato. Tenemos 30 newton, es igual a la masa, que vale 15 kilogramos, por la aceleración, que es lo que tenemos que calcular. Despejen y me dicen cuánto vale la aceleración. 1,35. Puede ser. A ver, otro que corrobore. Sí, Sí, 1,35. también. Bien, 1,35 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración que tenemos del sistema para que este bloque caiga si tenemos una fuerza de rozamiento de 30 newton. Vamos a dejar el cuerpo y se va a acelerar a razón de 1,35 metros por cada segundo cuadrado. Bien. Ese es el punto A. Vamos al punto B. El punto B nos pide calcular cuál es la fuerza de esta normal, de esa fuerza normal. ¿Qué valor tiene? Calcular la normal, dice. Para calcular la normal tenemos que trabajar sobre el eje de las Y, ¿no? Que es donde está aplicada la fuerza normal. Entonces vamos a plantear la ecuación de dinámica para el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y va a ser igual a la masa por ¿qué aceleración? ¿Qué aceleración tenemos en este eje? ¿De la gravedad? Está apoyado el cuerpo. Ninguna. Y aparte la aceleración de la gravedad no sería inclinada, sino sería en esta dirección, así es G. La normal. Claro, pero la normal no es una aceleración. Para la aceleración no tenemos ninguna. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se está moviendo sobre ese eje. Se está moviendo solamente en el eje de las X. Se está moviendo así. No está moviéndose así porque está apoyado sobre una superficie que inclina. Esto si lo rotamos así, y nosotros lo tenemos a los ejes como lo tenemos siempre, no es que el cuerpo puede caer porque tenemos una superficie acá, ¿no? Entonces tenemos 0. La aceleración es 0, masa por 0 es 0. Pero sí tenemos fuerzas aplicadas sobre ese eje. ¿Qué fuerza tenemos? La normal y la componente en I del peso. ¿Bien? Este peso que está por fuera de los ejes X e Y se puede descomponer para cada uno de los ejes. El Wx ya lo utilizamos, también tenemos el W sub I. Y la normal. La normal sería positivo porque va hacia arriba y el peso sería negativo, la componente en I del peso. Eso debería dar 0. Pero la componente en I del peso la podemos calcular. Volvemos a donde habíamos calculado el peso, que sería 147 newton. ¿Por qué? Si nosotros queremos calcular el cateto adyacente al ángulo. Coseno. Coseno. Coseno de 20 grados. WI sería 147 por el coseno de 20 grados. Eso nos da 138,1 newton. Bien. 138,1 newton. N es igual, menos 138,1 newton es igual a 0. Si despejamos N, nos va a quedar que N vale 138,1 newton. Ese es el valor de N.
En este caso es igual a la componente en I del peso del bloque. A partir de la ecuación de la dinámica, que no existe tal porque la aceleración es cero, a partir de la ecuación de la ley de Newton, de la segunda ley de Newton, donde para el eje de las Y podemos determinar cuánto vale la fuerza normal, haciendo el análisis de qué fuerzas actúan sobre el eje de las Y. Bien. En este caso no la usamos más que como resultado del ejercicio de la normal, pero la normal suele ser útil para determinar coeficiente de rozamiento, que es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Bien. El punto C. Pregunta, ¿cuánto debe valer la fuerza de rozamiento? Ya nos olvidamos de los 30 newton estos, sino vamos a tener que calcular otra fuerza de rozamiento para el mismo sistema, para que la aceleración sea la mitad de la calculada en A. O sea, la aceleración que valía 1,35, ahora la nueva aceleración tiene que ser 1,35 metros sobre segundo cuadrado dividido 2. ¿Cuál es la nueva aceleración del sistema? 0,67. 0,675 metros sobre segundo cuadrado. Si tenemos esta aceleración, ¿cuál debe ser la fuerza de rozamiento? Nos volvemos a la ecuación que planteamos acá, porque el sistema no cambió, cambiaron los valores de las fuerzas. Entonces vamos a hacer el planteo. Wx menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Fuerza de rozamiento es nuestra nueva incógnita y la aceleración lo reemplazamos por este valor. Wx lo teníamos, era 50,3. Fuerza de rozamiento no lo sabemos ahora, masa era 15 kilogramos y la aceleración es la que calculamos recién, es 0,675 metros sobre segundo cuadrado. Despejamos la fuerza de rozamiento y calculamos cuánto vale. $40 newton me dio, profe, a mí. Puede ser 40, algo me da. 40,25. ¿Les da así el resto? Sí, 40,175 por ahí. 175. Sí, a mí también. Bueno, 40,2 vamos a poner. 40,2 newton. Esa es la fuerza de rozamiento si la aceleración es la mitad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Más allá de que calculamos la fuerza de rozamiento con una nueva aceleración. Nosotros dividimos la aceleración por 2, pero la fuerza de rozamiento no se multiplicó por 2. ¿Bien? Eso tiene que ver por el plano inclinado y la relación no lineal de que existe entre ambas. ¿Bien? Entonces, podemos a partir de la fuerza de rozamiento, como fuerza y como tal, y el resto de los otros datos, calcular la aceleración, o también utilizarla como incógnita si conocemos a qué aceleración, si medimos a qué aceleración tuvo un cuerpo en un determinado sistema, en este caso en plano inclinado, podemos determinar la fuerza de rozamiento. Si conocemos la fuerza de rozamiento, si conocemos la normal, empíricamente podemos luego calcular, por ejemplo, el coeficiente de rozamiento de este sistema. Bien. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por normal. Tenemos fuerza de rozamiento, tenemos normal, podemos despejar lo que es coeficiente de rozamiento. ¿De acuerdo? Esa es una de las formas de medir el coeficiente de rozamiento. Vamos a pasar a otro ejercicio si no hay dudas sobre este. ¿Hay dudas? No, profe, creo que no. Los que tienen dudas vayan hablando, vayan
comentando qué es lo que no se entiende, así lo volvemos a repasar. Vamos a ir al ejercicio número... a ver... El 10. Sí, vamos al 10. Ahí les comparto pantalla. Vamos al ejercicio 10. También tenemos un solo bloque. Hola. Hola, hola. Ah, ahí se me había bajado el volumen. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bien. Un bloque de 400 gramos con velocidad inicial de 0,8 metros sobre segundos resbala sobre una mesa soportando una fuerza de fricción de 0,70 newtons, como se muestra en la figura. Tenemos una velocidad de 0,8 metros sobre segundo, se está moviendo. La masa es de 0,4 kilogramos o de 400 gramos, y una fuerza de rozamiento contraria al movimiento de 0,70 newtons. La pregunta es, ¿qué distancia recorrerá resbalando antes de detenerse? ¿Qué significa esto? Nosotros empezamos el sistema con esa velocidad, pero si tenemos una fuerza de rozamiento, ¿qué va a hacer esa fuerza de rozamiento? Hacer que esa aceleración disminuya, ¿no? De que esa aceleración, de que el bloque, esa velocidad disminuya, perdón, y que el bloque termine deteniéndose, donde la velocidad es 0. Si no hay ninguna otra fuerza sobre este sistema, que por lo visto no la hay, más que la fuerza de rozamiento, actuando en la dirección de la aceleración, lo que va a lograr es que se detenga, porque no hay ninguna otra fuerza de que logre mover ese bloque. Entonces en el punto A nos pregunta, ¿qué distancia recorrerá resbalando antes de detenerse? Y el punto B, ¿cuál es el coeficiente de fricción entre el bloque y la cubierta de la mesa? Entre el bloque y la mesa. Vamos primero por el punto A. Vamos a hacer el planteo. El ejercicio número 10. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el bloque. Una aceleración hacia la derecha, pero hay que ver si esa aceleración es positiva o negativa, dado esto de que estamos diciendo de que se está frenando. Tenemos una fuerza de rozamiento que le llama F minúscula en el gráfico. Tenemos el peso, el bloque, y tenemos la normal de la superficie con respecto al bloque. Bien. La aceleración es sobre el eje de las X. Vamos a hacer primero el planteo de la dinámica para saber cuál es la aceleración y luego determinar qué distancia recorre. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a la masa por aceleración. Bien. ¿Qué fuerzas hay sobre el eje de las X? Solo la fuerza de rozamiento, que va en sentido hacia la izquierda, es menos F. Es igual a la masa por la aceleración. Bien. La fuerza dice que era de 0,70 newton, tenía una magnitud de ese valor. La masa era de 0,4 kilogramos o 400 gramos.
Y la aceleración no la conocemos, pero la podemos despejar. Díganme cuánto vale esta aceleración. Menos 1,875. Menos 1, coma. 875. Profe, a mí me dio 1,75 negativo. Sí, a mí también. Es 0,7 negativo dividido 0,4, ¿no? 1,75 negativo. Revisa ahí el cálculo. Ese menos nos está indicando de que esta aceleración, teníamos la velocidad que estaba en esa dirección positiva, que esta aceleración en realidad va hacia la izquierda o hacia la derecha con signo negativo, que quiere decir va en sentido opuesto, nos está diciendo de que se está frenando ese bloque, de que tuvo una velocidad inicial que no sabemos cómo se asignó, seguramente con una fuerza se asignó esa velocidad, pero escapa al análisis nuestro. Nosotros empezamos con una velocidad de 0,8 metros sobre segundo, se está moviendo, tiene un rozamiento, y en algún momento se va a detener, porque la aceleración es negativa, porque existe una fuerza de rozamiento. Bien, la aceleración es menos 1,75 metros sobre segundo cuadrado. Pero eso no es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide qué distancia recorrerá ese bloque antes de detenerse. ¿Cómo podemos calcular, a partir de lo que vimos en unidades anteriores, qué distancia recorrerá un bloque que se va frenando con esta aceleración? Nosotros conocemos la velocidad inicial de 0,8 metros sobre segundos y conocemos la velocidad final de 0, que es cuando se detiene. Deberíamos utilizar la fórmula de velocidad final al cuadrado. Claro, la fórmula de cinemática de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es independiente del tiempo, donde tenemos distancia, velocidades y aceleración. Velocidad cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración x menos x0, ¿no? X0 vamos a suponer de que arrancamos en una posición 0, que la posición inicial es 0, y queremos saber a qué distancia se detiene. La velocidad final al cuadrado, esto sería 0, ¿no? La velocidad inicial al cuadrado es 0,8 metros sobre segundos al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es menos 1,75 metros sobre segundo cuadrado. Bien, por x, que es la distancia recorrida. X nos queda como incógnita, despejamos y podemos obtener cuántos metros se desplaza hasta detenerse. Dígame el resultado. Puede ser que 2,8 metros. No, que no lo tengo. Sí, a mí me dio menos 2,86. A mí también. A ver. No me estaba dando eso. Pero ahí lo corroboro.
No. Vamos a... Profe, quieren- ¿no daría menos 0,18? Sí, a mí me da lo mismo. 0,18 Ahí está, positivo. profe. Ah, positivo, Porque sí, sí. esto está sumando, lo pasamos restando, y esto te va a dar negativo, se cancelan los signos. Es 0,18 metros. Te va a quedar. Vamos a hacer el paso. X te va a quedar menos 0,8 metros sobre segundo cuadrado. No, metros sobre segundo al cuadrado todo. Dividido menos 2 por 1,75 metros sobre segundo cuadrado. Este menos con este menos se va. Y eso te debería dar 0,18 metros. 18 centímetros es lo que se desplaza. Ese bloque, si tiene una velocidad inicial de 0,8 metros sobre segundo. Bien, y esa fuerza de rozamiento. Profe, una consulta. ¿Por qué no afectaría el menos del 0,8 cuando lo elevamos al cuadrado, en este caso? Porque esto es todo un término. Este es un término que vos lo pasás restando o sumando. El cuadrado afecta a lo que está dentro del paréntesis. Ah, o sea que ese menos estaría fuera del término del 0,8 que se encuentra elevado al Claro, porque acá cuadrado. adelante tenemos un más. Ese más, cuando lo pasamos del otro lado de la igualdad, queda un menos. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Vamos al punto B. El punto B pide calcular el coeficiente de fricción entre el bloque y la cubierta de la mesa. Nos pide calcular el mu. ¿Qué necesitamos para calcular el mu? La La normal. fuerza de... Sí, perdón que te interrumpí. Ah, está bien, está bien. La fuerza de rozamiento y la normal. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es mu por n, ¿no? Nosotros queremos calcular el mu. Para eso necesitamos determinar primero la normal, porque este ya lo conocemos, ¿no? Para que no, mu va a ser igual a la fuerza de rozamiento sobre n. ¿Cómo determinamos n? N actúa sobre el eje de las y. Bien. Sumatoria de fuerza en el eje de las y. ¿Hay movimiento en este sentido? No. La aceleración es 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tenemos n positivo menos el w, que es el peso, negativo. Eso da 0. Quedaría n menos w. W es, ¿cuánto vale? 0,4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Este es w, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad. Eso es igual a 0. N sería entonces 0,4 por 9,8, 3,92 newton. Eso es lo que vale N, que es la normal. ¿Bien? Vamos a calcular mu. Lo voy a calcular acá que tengo más espacio y le hago letra más grande. Mu entonces sería 0,70 newton, que es la fuerza de rozamiento, sobre 3,92 newton. Newton con newton se cancela y nos queda sin unidad. Y es 0,70 dividido 3,92. 0,178 es el coeficiente de rozamiento. 0,18 podemos poner también y es correcto. A partir de la... Sí. Ah, no, si quiere terminar es lo que estaba por decir, después le pregunto. A partir de la normal y de la fuerza de rozamiento podemos despejar y calcular el coeficiente de rozamiento, como les decía anteriormente.
o sea, en forma empírica, es decir, si tenemos mediciones de otras variables, podemos calcular el coeficiente de rozamiento para ese sistema. Sí, decime. En la ecuación de arriba no me da ese valor, o sea, paso restando el 0,8, restando el 2 por menos 1,75. No, dividiendo, porque este está multiplicando por la variable que estamos despejando. Esto lo paso dividiendo, porque no es todo el término completo, y esto lo paso restando porque sí es un término completo. Ah, listo. ¿Alguna duda con respecto al cálculo del coeficiente? Profe, la B le dio 0,178. La mu es una letra griega mu, que es 0,178 o 0,18. Ok, gracias. Bien. A ver. Me gustaría que ustedes ahora planteen el ejercicio número 11, de que lo intenten hacer ustedes. El ejercicio número 11, hay dos cuerpos, ahí les comparto pantalla. El que sigue es el ejercicio 11, dice, en la figura, donde tenemos dos bloques y hay una mesa con una polea en la punta. Dice, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la mesa es 0,20. Les da el coeficiente, ¿no? A partir de ese coeficiente, tenemos que calcular primero la fuerza de rozamiento para poder hacer el planteo de la dinámica, ¿no? Se conoce que la masa de A es de 25 kilogramos y masa de B 15 kilogramos. Lo que se pide es, ¿cuánto bajará el cuerpo B en los primeros 3 segundos después de liberar el sistema? Ese sistema está en reposo, cuando lo soltamos, está sujetado de alguna manera, cuando se suelta, ese sistema se empieza a mover, el bloque B empieza a caer y el bloque A se mueve hacia la derecha. Lo que pide es, luego de liberar ese sistema, es decir, luego de soltarlo, ¿cuánto se mueve el bloque B luego de 3 segundos? Para eso, primero tenemos que calcular qué aceleración va a tener todo ese sistema y por ende el bloque B. ¿Se animan a hacer una aproximación? Lo tenemos que plantear como un ejercicio de dinámica donde tenemos dos cuerpos, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y para lo cual necesitamos calcular la aceleración. La tensión del cable no va a ser necesaria. Bien. Hagan el planteo, intenten resolverlo, me van diciendo las dudas y después lo vemos.
¿Cuánto les quedó el coeficiente, no el coeficiente, la fuerza de rozamiento en el bloque A? A mí me queda 49. 49 newton. Bien. Sí. Sí, a mí también, profe. Bien. ¿Cuánto les había dado? La fuerza de rozamiento, 49 newton. Vale. Ese es parte para el planteo de la primera ecuación de dinámica para el bloque A, ¿no? ¿Pudieron determinar la aceleración del sistema? Sí. Y ahora tienen que hacer un plan. Menos... ¿Perdón? No, iba a decir el resultado.
Decime, a ver. Menos 1,96. No, ¿algún otro que lo haya calculado? ¿Nadie llegó a calcular la aceleración? Yo a mí me dio Adelante. 9,8, pero no creo que sea eso. No. Vamos a hacer el planteo para calcular la aceleración, pero me interesa también, luego que tengan la aceleración, más allá de que el valor esté bien o esté mal, ¿cómo seguiríamos para calcular cuánto bajará el cuerpo o qué distancia bajará el cuerpo en los primeros 3 segundos? ¿Qué plantearían? Se Tenemos podría un... plantear una ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado con un movimiento rectilíneo uniforme. Eso en movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque está en reposo inicialmente, se suelta y adquiere una aceleración. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, podemos plantear una ecuación de posición para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración, que la vamos a calcular, tenemos el tiempo, que te dice los primeros 3 segundos, y después tenemos las condiciones iniciales, de que era velocidad inicial es 0, porque estaba en reposo, y podemos poner una posición inicial que consideramos nosotros 0. Y a partir de eso podemos calcular con la ecuación de posición de un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuál es la posición final que tendrá el bloque B. Profe, ¿Sí? ¿por casualidad da 2,45 metros sobre segundos al cuadrado la aceleración? ¿O calcule Bien, cualquier cosa? da eso. Sí, y no es casualidad, es Vamos, porque hiciste bien el planteo. bien, buenísimo. Eso, Ahí profe. vamos a hacer el planteo. Voy a dejar de compartir. Ejercicio número 11. Diagrama de cuerpo libre, bloque A. Tenemos peso, vamos a llamarle WA, normal, la aceleración es hacia la derecha. ¿Qué más tenemos? Fuerza de fricción, le voy a llamar F sub R, tensión del cable, ¿algo más? Nada más. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas solo en el eje X que tenemos. T menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Pero fuerza de rozamiento no lo tenemos. Para la fuerza de rozamiento necesitamos calcular el coeficiente, ese es dato, y la normal. La normal no la conocemos. Para eso hacemos el planteo en el eje de las Y, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje de las Y es igual a 0. ¿Bien? ¿Qué tenemos en el eje de las Y? Normal positiva menos el peso del bloque negativo hacia abajo. Normal menos masa era de A 25 kilogramos. 9,8 metros sobre segundo cuadrado es igual a 0. Normal va a ser igual entonces a 245, ¿no? Sí, 245 newton. Ese es el valor de la normal. Si tenemos el valor de la normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento, que es igual a mu por n. Mu era dato, era 0,20.
por 245 newton, eso da, dijimos 49, que ya lo habíamos dicho este resultado. 49 newton es la fuerza de rozamiento, entonces nos queda T, que no la conocemos, menos 49 newton, es igual a la masa, 25 kilogramos, por la aceleración que tampoco la conocemos. Esto nos queda para el bloque A. Vamos con el bloque B. El bloque B está sujeto por la tensión de esa cuerda. Tenemos el peso del bloque B y tenemos una aceleración de ese cuerpo hacia abajo. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por menos la aceleración. Y acá posiblemente puede ser que se hayan confundido y les dio mal el valor de aceleración. La aceleración va hacia abajo, por lo tanto tenemos que considerarla con signo negativo. Esto es masa B, perdón, esto era masa A, ¿no? Masa B, porque no valen lo mismo. Sumatoria de fuerza en el eje Y. T hacia arriba menos el peso del bloque B hacia abajo es igual a menos masa B por aceleración. T menos el peso de B sería 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrados es igual a menos 15 kilogramos por A. ¿No? Vamos a simplificar esto. 15 por 9,8 serían 147 newton, es igual a menos 15 kilogramos por A. Ya tenemos las dos ecuaciones, esta y esta. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Hay algún inconveniente? No. Supongo que se entendió todo y que lo hicieron así. Sumamos ambas o lo resuelven como ustedes quieran a este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nos interesa aceleración solamente. No nos va a convenir sumar porque tenemos dos positivos. Lo que cambia es el signo de la aceleración. Podemos hacer o por sustitución o este signo que acá está negativo y en este positivo pasarlo este negativo, pasarlo del otro lado, multiplicar ambos términos por menos 1. Entonces nos queda menos T más 147 newton es igual a 15 kilogramos por A. ¿Se entiende lo que hice? Para que me quede un T con cada signo. Sí, profe, Sí. se entendió. Bien, si no, podemos utilizar otro método para resolver. T menos 49 newton es igual a 25 kilogramos por A menos T más 147 newton es igual a 15 kilogramos por A. Entonces podemos cancelar este T con este otro T. Bien, y nos va a quedar 147 menos 49, nos va a quedar 98 newtons, y acá nos va a quedar 40 kilogramos por A. Si nosotros despejamos A, eso nos da 98 dividido 40 es 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Ahí ya conseguimos la aceleración de este sistema. 2,45 metros sobre segundo cuadrado. A los que no les daba, ¿encontraron el error? Sí, sí.
Bien. Con esto voy a cambiar de hoja. Díganme si puedo. O si no, lo hago chiquito acá. Si están copiando o repasando algo, para calcular cuál es la distancia que recorrerá el cuerpo. Estamos hablando de que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Vamos a trabajar en el eje de las Y, que nos interesa saber cuánto se desplaza este bloque. Sería I es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. Inicial, suponemos de que la posición de inicio es 0, y de ahí comienza a bajar. Velocidad inicial también es 0, y nos queda I es igual a un medio de la aceleración que calculamos recién, 2,45 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que eran 3 segundos, al cuadrado. Y ahí nos dice cuántos metros se desplazó el bloque B durante el lapso de 3 segundos. Profe, y en casos así no tendríamos que tomar la aceleración como negativa. Podríamos tomar la aceleración como negativa. Podríamos cambiar el signo de acá, como hacemos con la gravedad. Cualquiera de las dos cosas está bien. ¿Por qué? Porque en realidad si tomamos el punto 0, nos va a dar menos 11, nos debería dar. En este caso lo estamos tomando en términos absolutos. No te pide hacer un esquema como hacíamos con tiro oblicuo o tiro vertical. En este caso, si lo planteamos así está correcto. Si lo planteas de la otra manera también. Puedes cambiar el signo acá o puedes tomar. Este es el valor de la magnitud del vector aceleración y el sentido es negativo. Por lo tanto, le cambias el signo. ¿Bien? Profe, ¿por ¿Sí? qué en la resta? Ah, no, ya lo vi. No sé. Acá me daba T positivo y T positivo, y para poder cancelar, como este tenía un signo y este tenía otro, multipliqué por menos 1 ambos términos en esta ecuación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Les da así 11 metros, 11,02 o 0,03. Sí, profe. Bien. Lo más importante de este ejercicio es el cálculo de la fuerza de rozamiento y el cálculo de la aceleración. En este caso, despreciamos la tensión, o sea, no nos pide el resultado de cuál es la tensión del cable, que en otros ejercicios sí nos pedía cuando teníamos dos bloques. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si no hay dudas con este ejercicio, vamos a dejar presentado el ejercicio número 12 para que lo hagan para la clase que viene. Con este ejercicio cerraríamos la unidad y comenzaríamos la unidad número 5, principalmente con el tema de trabajo, que es lo último que ingresa al examen. ¿Bien? La semana que viene tenemos clase, lo que es feriado es el 21 y el 28 es el examen, recuerdan, ¿no? Que el 28 es el examen. Sí. ¿Está compartiendo pantalla? No, profe, no está compartiendo. Ahora Ahí sí. está. Entonces, profe, todo lo que es trabajo lo veríamos en el lunes que viene. Sí. Con este ejercicio, el ejercicio 12, estaríamos cerrando la unidad número 4, que es fundamento de la dinámica, que son básicamente las leyes de Newton aplicadas a sistemas que se mueven, ¿no? El ejercicio número 12. Tenemos un plano inclinado y dice, un bloque de masa
2 kilogramos, es empujado hacia arriba sobre un plano inclinado a 30 grados. Mediante una fuerza horizontal, fíjense que la fuerza es paralela a la base, no del plano inclinado, sino a la base de ese diagrama, ¿no? Que tiene un módulo de 25 newtons esa fuerza. Y adquiere una aceleración, o con una aceleración de valor 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración con que se mueve el bloque sobre el plano inclinado hacia arriba o hacia la derecha, en nuestro eje rotado. ¿Correcto? Lo que le pide es determinar el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, es lo mismo, entre el bloque y el plano, y la fuerza de rozamiento. Tenemos una fuerza que es horizontal, que empuja un bloque, que lo mueve hacia arriba, y nos pide calcular el coeficiente de rozamiento y la fuerza de rozamiento. Bien. Ese ejercicio, plantéenlo ustedes, resuélvanlo, y lo vemos la clase que viene. Es importante de que vayan adquiriendo práctica en estos ejercicios, porque son de los más, en general, de los que mayor cantidad de errores tienen. La unidad número 4, con el tema de los ángulos, de los sistemas de dos ecuaciones, tienen bastantes problemas en general. Por eso está bueno que lo practiquen y determinen bien en qué fuerzas actúan en los diagramas de cuerpo libre, y así poder plantear inicialmente bien el ejercicio. Les voy a dejar el cambio de cámara. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta unidad en general? ¿Qué dificultades se le plantean o qué es lo que más le cuesta? A mí por ahí lo que No. más me cuesta es determinar la aceleración. A partir de las ecuaciones, principalmente de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Claro. El signo, por ahí. Claro, y por ejemplo, si te da dos cuerpos, ver en qué sentido va. Bien, ¿en qué sentido va? En general se les da, y si no se les da, ustedes tienen que calcular con una dirección, y si es en la otra, les va a dar con signo negativo. Esa es una estrategia. Y para calcular el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la clave es de que esté bien planteado cada una de las dinámicas de cada uno de los cuerpos. Eso a partir del diagrama de cuerpo libre, identificando todas las fuerzas que actúan, tendría que salir relativamente fácil si están bien planteadas las fuerzas, ¿no? Y cuando ya tenemos las dos ecuaciones, hay que practicar sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso lo venimos resolviendo con sumatoria de esos dos sistemas, de esas dos ecuaciones, pero lo pueden hacer por sustitución, lo pueden hacer por igualación, que son en general los dos métodos que se enseñan en el secundario. Lo pueden hacer por Kramer, que lo pueden ver en álgebra. Kramer es muy rápido, pero primero lo tienen que saber plantear. O si no, lo plantean como sumatoria, como lo veníamos haciendo. Eso es como a ustedes les resulte más fácil. Si se les complica o no le agarran la vuelta a lo que es sumatoria de las dos ecuaciones, planteenlo con otros métodos, no hay problema. Profe, en el ejercicio ese 12 que mostró recién, a ese módulo F, hay que tenerle en cuenta el grado, los 30 grados, ¿no? Claro, esa fuerza no está sobre el eje rotado, Claro, está a 30 grados, ¿no? ese 25 newton habría que calcularlo por esos 30 grados. Listo. Hay que hacer la descomposición de la fuerza en los ejes. Ahí es la complejidad del ejercicio ese. Profe, ¿tenés ahí a mano el resultado del ejercicio 12? Sí, pero no se los voy a dar. Porque lo acabé de hacer y no sé si está bien. Bueno, me saco la duda la semana que viene. No hay drama. Dale, si no, escribime por privado en el aula virtual, pero quería que lo resuelvan ustedes. No, no hay ningún drama. La semana que Dale. viene lo vemos. Dale.
Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana.